Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que continuemos en nuestro caminar hacia la consagración total de nuestro ser al Inmaculado Corazón de María. Vamos de la mano de la Virgen al encuentro de nuestro divino Salvador. Vamos a través de un itinerario que nos propone encontrarnos con nosotros mismos a través del autoconocimiento propio, encontrarnos con nosotros mismos para poder realizar la consagración total de nuestro ser al Señor. O sea, necesitamos encontrar en forma amplia el camino, el camino. Revisemos un poquitico nuestra situación. Podría ser que sea así, podría ser que no. Yo le hablo a muchas personas. Quizás habrá personas que se sientan identificadas con algunos aspectos de los que voy a meditar con ustedes, otras quizás con otros aspectos, unas personas con muchos, otras con muy pocos. Yo pienso que si somos verdaderamente humildes, debemos reconocer que mucho o poco, pero algo tenemos de lo que vamos a ver, de lo que vamos a reflexionar. Por eso se necesita primeramente la humildad, la humildad. Jesús le dice en el libro del cielo a Luisa Picarreta, en el volumen 2, abril de 1899. Si tú supieras, le dice, cuánto me agrada la humildad. La humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo, zigzagueando en torno a mi trono y penetrando hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta son la confianza, pues no puede haber verdadera humildad sin confianza. La humildad sin la confianza es virtud falsa. Si supieras cuánto me agrada la humildad, dice el Señor a la misma sierva de Dios el 19 de mayo de 1899. La humildad es la seguridad de los favores celestiales. La humildad se viste al alma de tal seguridad que las astucias del enemigo no penetran en ella. La humildad pone a salvo todas las gracias celestiales, tanto que donde veo humildad, hago correr abundantemente toda clase de favores celestiales. Por eso no quieras turbarte por esto, sino con ojos sencillos, mira siempre en mi interior, si estás revestida de humildad y de todo lo demás, no te preocupes
y de todo lo demás no te preocupes en absoluto. Yo me comunico, dice Jesús, ya sea a los humildes, ya sea a los sencillos, porque enseguida dan fe a mis gracias y las tienen en gran consideración, aun cuando sean ignorantes y pobres. ¿Cuánto valora el Señor la humildad? La humildad. Por eso debemos encontrar el camino a través de la humildad. Humildad que dice Santa Teresa es la verdad. Seremos humildes cuando aceptemos nuestra verdad delante de Dios y delante de los hombres, pero sobre todo delante de Dios y de los hombres y delante de nosotros mismos. Delante de nosotros mismos. Dejar de engañarnos, dejar de escondernos a nosotros mismos lo que somos, lo que vivimos. Necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos para encontrar el camino. Díganme ustedes si no es cierto que nuestro espíritu vive constantemente abatido, como en dos mundos, un mundo exterior y un mundo interior. Y de continuo no experimentamos paz. En nuestro mundo interior, nuestra alma como que vive en las tinieblas de mentiras que yacen en la profundidad de nuestros pensamientos ocultos, encadenados y cautivos. Deseamos alcanzar nuestros sueños, olvidar nuestros sufrimientos y dolores, poder perdonar a los que nos han ofendido y hecho daño, pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos. Pero la verdad de las verdades es que no podemos. Voces silenciosas surgen sin control y nos dominan. Quiero, pero no puedo. Puedo, pero no quiero. Reconocemos que hemos rodado por caminos de pecado, porque en el fondo buscábamos olvidar pensamientos, recuerdos, sentimientos que nos torturan,
y hemos querido vengar el daño que nos han hecho en el placer de la carne, en el placer de tener y tener y tener cosas materiales, o en el placer de irnos envenenando con pensamientos negativos, la crítica, el hablar mal de los demás, el sentirnos resentidos, como cajas donde vamos acumulando todo tipo de resentimiento, de recuerdos feos, horribles. Guardamos en nuestro interior. Son caminos de pecado que hemos escogido, por los que transitamos, caminos de negatividad, caminos que nos hacen daño a nosotros mismos. Intentamos levantarnos, salir de donde hemos caído, porque reconocemos que nos destruye lentamente, así como los que nos rodean, pero sentimos impotencia. Entonces volvemos a refugiarnos en nuestros pecados. El pecado de la mentira, vuelvo a repetir, el pecado del resentimiento, el pecado de hacerme daño a mí mismo y hacerle daño a los demás, porque no olvido, no perdono, guardo en mi interior. Y llega el momento en que guardo tan profundamente que es ya una cosa que está allí en el subconsciente, pero viva y real, haciéndome daño, como una serpiente dormida, solapada, escondida. Y pasan los días, los meses, los años, y las fuerzas internas se van agotando. Sentimos que nos hemos convertido en esclavos del pasado, en esclavos de ideales que nunca hemos alcanzado, en esclavos de nuestra tristeza, esclavos de nuestros pensamientos negativos. Tratamos de huir, de escaparnos de nuestra realidad, refugiándonos en nuestro propio yo egoísta, tratando de ahogar ese dolor, ese resentimiento con Dios, con la vida, con los demás, con el pasado, con el presente y hasta con el futuro que no existe. Resentimiento.
y así se nos imposibilita el poder amar a los demás, el amarnos a nosotros mismos. Nos convertimos en enemigos de nosotros mismos, porque con todo eso nos hacemos daño, terrible daño, encerrándonos como gusanos que se arrollan en sí mismos, en su propia realidad horrible. Por un lado queremos salir de allí y por otro lado nos enroscamos con más fuerza en nuestra negatividad. Necesitamos encontrar el camino para salir de nuestro yo maldito, diabólico, ese yo egoísta, soberbio, vanidoso, mentiroso. Necesitamos quitarnos la máscara. Necesitamos reconocernos tal y cual somos, ser valientes, tener el coraje de vernos al espejo tal y como somos, aunque tengamos que llorar. Las lágrimas en este caso serán lágrimas sanadoras. Ellas nos lavarán desde lo profundo del alma hasta afuera. Necesitamos encontrar el camino de nuestra humildad. Sentir ese grito interno. Un grito que brota de la más terrible soledad, de la más horrible angustia. Y aquí yo quisiera que ustedes que me escuchan sean valientes y se encaren consigo mismos, aceptando lo que les digo, porque es una verdad en todo ser humano. Dice la Biblia en el libro de los Proverbios 14:12, al hombre le ha parecido el camino derecho, pero al final ese camino es de muerte. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Isaías 59:8. Tener el coraje para reconocer que si no tenemos paz interior, es porque hemos torcido el camino y las sendas no nos llevan a buen
final. Es camino de muerte el que estamos transitando. Por eso es necesario sentir qué es lo que hay en el interior para reconocer si el camino verdaderamente es un camino falso de muerte o es un camino de vida. ¿Por dónde caminamos? ¿Por dónde transitamos? Sin miedo, sin miedo a reconocer nuestra verdad. La humildad es la verdad. No seremos humildes hasta que no seamos capaces de aceptar nuestra verdad. Puedo identificar lo que hay en lo más profundo de mi ser. Dejo espacio para que usted medite. ¿Qué hay en nuestro ser profundo? Pensemos. Necesitamos encontrarnos con nosotros mismos para encontrar el camino que nos lleve a la libertad. No importa si tenemos que llorar y llorar mucho. No importa. Serán lágrimas santas, lágrimas que lavan, que purifican. Nos dice el padre Antonio Rollo Marín en una de sus charlas que escribió él como guía para la realización de los cursillos de cristiandad. Quizás muchos de ustedes en algún momento de su vida hicieron los 3 días de cursillos de cristiandad. Pues en una de sus primeras charlas, el padre Rollo Marín nos encara con nosotros mismos y nos dice así de sincero que nosotros somos como Lázaro, hombres, mujeres muertos de 3 días de estar enterrados en el sepulcro. Hombres, mujeres muertos que ya huelen mal, muertos de 3 días. Y nos dice eso lo que somos. Lo decía
el Papa Pío XII. Hay más muertos en las calles, caminando por las aceras, que los que están en los cementerios. Los caminos que hemos elegido nos han llevado a la muerte. Debemos ser valientes para reconocernos tal y cual somos. Estar dispuestos a tocar nuestro dolor. Valientes para aceptar nuestra realidad. Solamente así encontraremos el camino. Solamente así. Porque Jesucristo es el camino. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Porque habéis arado iniquidad, habéis cegado injusticia, habéis comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus guerreros. Oseas 10:13. Porque nos hemos equivocado. Debemos encontrar el camino verdadero, que es Cristo Jesús. Y esto solo lo lograremos si llegamos a ser humildes y a reconocernos a nosotros mismos tal y cual somos. El Señor Jesús le dice a Luisa, el 26 de mayo de 1899, el desprecio de ti misma es laudable cuando está bien revestido de espíritu de fe, pero cuando no lo está, en vez de hacerte bien te puede hacer daño, porque viéndote como eres, que no puedes hacer nada de bien, no confiarás, te quedarás abatida, sin tener confianza de dar un paso en el camino del bien. Pero apoyándote en mí, revistiéndote del espíritu de fe, llegarás a conocerte y despreciarte, y al mismo tiempo a conocerme a mí, confiando en poder obrar todo con mi ayuda. Y he aquí que haciendo de este modo, caminarás según la verdad. El Señor nos advierte que hay un peligro en este ejercicio de autoconocernos, porque ahí está el diablo, tentándonos con el amor propio, proponiéndonos otros senderos de mentira, de falsedad. Aquí tengo una frase que dice así, y nunca la olviden:
Cuando más se regocija el demonio, es cuando ha logrado robar la alegría del espíritu a una persona. El demonio lleva consigo polvillos, polvos que no se ven cuando se tiran al aire, para arrojarlos a la conciencia de las personas por cualquier resquicio, por pequeño que sea, que se le deje abierto, y así procura empañar el candor de la mente, la paz, la pureza y la claridad de la vida. Porque mientras el corazón esté lleno de espiritual alegría, en vano trata la serpiente de derramar en él su mortal veneno. Todo lo contrario. Cuando el corazón se abre a la negatividad, al miedo, a la tristeza, el demonio derrama en esa mente esos polvos venenosos para robarle la paz y la alegría espiritual. Jesús nos advierte: estar dispuestos a encontrarnos con nosotros mismos, a tocar nuestro dolor, nuestras frustraciones, pero de la mano de Él. Como decía Santa Teresa, conociéndote a ti, me conozco a mí misma. De esa manera, de la mano de Cristo Jesús, es como llegaremos verdaderamente al conocimiento propio. Por eso desde el primer momento yo he dicho una y muchas veces que será en base a la humildad, a la humildad. Eso es lo que les propongo, hermanos, durante esta semana. Espero que la conversación de hoy, así un poco seria, un poco cansada quizás, pero que les sirva, les invite a continuar nuestro camino, reconociéndonos a nosotros mismos para reconocer a Jesucristo y a través de la Virgen en su inmaculado corazón consagrar todo nuestro ser. Digamos a la Virgen Santísima la oración más primitiva que se conoce a ella. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios les pague por su humildad, por su bondad. Los abrazo con todo mi corazón. Abrazo a cada uno de ustedes. Beso lo más profundo de su ser, su dolor, su miedo, su vacío. Y le digo a usted que así como usted es, si yo soy capaz de decirle que lo amo, que la amo, cuánto más, infinitamente más, nuestro Padre Celestial está dispuesto, esperando a darle el abrazo amoroso, misericordioso, que solo Él puede dar. Cuando una persona sabe consagrarse a Él. Consagrémonos al Señor, pero hagámoslo por el camino de la verdad. Ya no son consagraciones piadosas. Aquí estamos entrando esta semana a lo más serio, digamos así, o lo más duro de este proceso. A aceptarnos tal y como somos, a tocar nuestra realidad humana, a poner la mano en la llaga de nuestro dolor, pero para salir airosos como hijos de Dios. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.